Hola queridos hermanos, hoy estamos a sábado 18 de septiembre. Escucharemos el Santo Evangelio de San Lucas capítulo 8 versículos del 4 al 15. Escuchemos. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mucha gente se había reunido alrededor de Jesús, y al ir pasando por los pueblos otros más se le unían. Entonces les dijo esta parábola: salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino. La gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos y al crecer estos los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿qué significa esta parábola? Y él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio, los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto: la semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones, para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que al escuchar la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes, riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto y dan fruto para su constancia. Por su constancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, esta parábola es muy importante que nosotros la entendamos, puesto que también nos abre a la comprensión de toda la palabra de Dios, nos da la clave para poder entender la palabra de Dios. Y bueno, es lo que estamos tratando de hacer con estos audios, sembrar la semilla de la palabra de Dios. Es cierto que Jesús comenzó esta misión porque la misión es de Él. Él es el enviado del Padre, Él es el primer apóstol. Sin embargo, Él lo dijo así como mi Padre me ha enviado, así yo también los envío a ustedes. Y nosotros estamos como iglesia, toda la iglesia, no nada más los obispos, ni los sacerdotes, ni los religiosos y religiosas, sino todos los bautizados, tenemos la obligación de evangelizar. Todos tenemos esa obligación. El evangelio, evangelizar es el anuncio de la buena nueva, el anuncio de Cristo por parte de la iglesia, a través de todo lo que ella dice, hace y es. Evangelizar. Se evangeliza no solo con las palabras, sino con la vida. La vida
debe ser una evangelización, porque viviendo con coherencia podamos transmitir el mensaje de Cristo a aquellos que conviven con nosotros. Como dicen por ahí, que las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. El testimonio arrastra. Pero también es importante hablar, es importante evangelizar hablando. Esto también es importante. Y pues aquí tratamos de hacer uso de los medios actuales que esta gran tecnología nos da para poder proyectar más la evangelización. Pues bien, y bueno, ustedes laicos, pues les corresponde evangelizar dentro de las realidades temporales a las que ustedes están sometidos, o en las que ustedes viven, como la política. Ahí se deben meter, en la política se deben meter y sanarla, iluminarla, darle sabor, ser luz y sal. Sí, dicen muchos por ahí, es que la política es una corrupción, está toda corrupta. Sí, porque no, con la gracia de Dios no la hemos saneado nosotros, porque más bien ustedes, laicos, ustedes les corresponde. Nosotros no nos tocan las realidades temporales, a ustedes sí. A nosotros los sacerdotes no, a ustedes sí. Desde dentro, o sea, participando activamente en ello. O sea, pueden asociarse a alguna asociación buenísima católica, de esas que promueven la familia, como el Frente Nacional por la Familia. Pueden asociarse a algún partido político y incidir de buena forma para hacer la diferencia. Es muy difícil, pero no imposible. Hay un partido en España que se llama Vox, que está haciendo mucho bien, por ejemplo, y así. Incidir en la economía, incidir en la cultura, incidir en la familia, incidir en el trabajo, incidir en la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las realidades temporales que ustedes deben evangelizar. Pues bien, Jesús hoy nos habla de esta parábola del sembrador. Él es el sembrador, el mundo es el campo y hay distintos tipos de terrenos. Una vez que dice la parábola, los discípulos se le acercan y le dicen, por favor explícanos. Y Jesús les explica a los discípulos. Los que no son discípulos no reciben esa explicación, solamente escuchan las cosas a medias, pero si tienen interés y se quieren hacer discípulos, entonces entenderán, sí lo entenderán, porque a eso ha venido Jesús al mundo, a ser luz del mundo, a darnos el conocimiento por su misericordia de su voluntad, para que viviéndola nos salvemos y vivamos en la vida de Dios, que es la caridad, el amor. Y pues bueno, ahí Jesús explica. Lo primero es que la semilla es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Eso es lo que tratamos de sembrar a través de este audio sencillito, que ustedes pueden, y les pido que por favor lo distribuyan lo más posible a través de este audio. Tratamos de sembrar la semilla de la palabra de Dios, pero nuestros corazones pueden tener distintas actitudes, como distintos son los terrenos. El que cayó en el camino dice Jesús, que llega el diablo y le arrebata la semilla que ha sido sembrada en él. Y en otro evangelio, que no es en Lucas, creo que es en Marcos, ahí dice que es porque no interiorizaron la palabra. O sea, hay que interiorizarla, porque si nada más la escuchamos superficialmente, va a llegar el diablo y nos la va a llevar. Por eso es también tan importante el silencio,
procurar mantenernos en una actitud de recogimiento. No es que nos volvamos monjes, no, ustedes laicos no son monjes, pero todos los fieles cristianos debemos conservar una actitud de silencio. O sea, el silencio que es, a últimas, el silencio es centrar la atención y no dejarse dispersar por un sinfín de cosas. Claro que también va a ser obvio que si entras en una discoteca, o no sé si todavía se les diga así, en un antro, perdón, más bien, sí es cierto. Y quien entra en un antro con esa música que revienta los oídos, obviamente que vas a perder el silencio. Y entonces no vas a poder escuchar la voz de Dios, porque Dios habla en el silencio. Y sí, te digo, no es que te vuelvas un monje, sino que trates de estar centrada en ti, en la palabra que llevas dentro de tu corazón. No dejes que el ruido, que las dispersiones te arrebaten esa palabra. De vez en vez vuelve a ella, vuelve a esa palabra que escuchaste, alguna frasecita pequeñita, tenla como una ejaculatoria, como una pequeña frasecita que estés, como quien tiene un dulce y lo está saboreando todo el día, y de esos dulces que tienen dentro otro sabor. De tanto meditar esa frasecita llegarás, por la gracia de Dios, a una comprensión más profunda de ello. O sea, vas a interiorizar esa palabra, la vas a hacer tuya, y el diablo no te la va a quitar, porque conservas el recogimiento, el silencio. Y bueno, la semilla que cayó en terreno pedregoso es aquellos que no tienen raíces, que no perseveran. Llegan las pruebas y ante cualquier prueba claudican. No debemos perseverar. Debemos perseverar escuchando todos los días la palabra de Dios, sobre todo en la mañana, y tratar de hacerlo con atención, superando aquellos pensamientos que nos vienen, un montón de pensamientos distractivos. Hay que hacerlos a un lado y seguir y perseverar. El otro terreno es los abrojos, y los abrojos, dice Jesús, representan las preocupaciones de la vida, el apego a las riquezas y a los placeres. No es que el dinero sea en sí malo, simplemente es un medio, pero el apego a él es lo que nos destruye y nos desvía de lo esencial de la vida. Las preocupaciones, un sinfín de preocupaciones mundanas, secundarias, también nos desvían de lo esencial. Y los placeres de la vida también, porque pervertimos el sentido del placer. Dios ha puesto el placer como algo, como un pequeño regalito en las cosas para afianzarnos en el bien. Pero si en vez de buscar el bien buscamos el placer, pervertimos el orden establecido por Dios, y entonces nos corrompemos y nos desviamos del camino de Dios. Tengamos cuidado, seamos más bien terreno bueno. El terreno bueno es aquel que entiende la palabra, la entiende. Hay que procurar entender la palabra, hay que procurar profundizar en ella, entenderla, asimilarla, hacerla tuya, y de ahí orar a Dios con esa palabra, pedirle que la podamos vivir, que la podamos cumplir en nuestra vida cotidiana, a través de cosas sencillas, simples. Y entonces, así y solamente así, nos iremos pareciendo a la Santísima Virgen María, que es el terreno bueno por excelencia. Es aquella que da fruto, el fruto bueno. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. María es el mejor terreno. Pidámosle a ella que nos
obtenga de Dios la gracia de ser terreno bueno, para que meditando su palabra, comprendiéndola, entendiéndola, interiorizándola, perseverando en ella y superando las preocupaciones, apegos al dinero y apego a los placeres de la vida, podamos dar abundante fruto para gloria de Dios. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, y que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.